Capítulo 22. Jugar en la edad adulta. Resumen. Izuku es maduro para su edad, definitivamente. Pero en el fondo sigue siendo un niño, aunque no lo crea así. Esta sigue siendo una idea terrible. Izuku miró a Bakugo Katsuki parado sobre él en las ramas de un árbol. Llevaba un casco de bicicleta de la marca All Might y varias capas de abrigos. Miró a Izuku, pero la mirada estaba ligeramente atenuada por el miedo. Tus explosiones te hacen retroceder cada vez que las disparas, lo que significa que probablemente eventualmente puedas aprender a volar. Pero al menos debes poder intentarlo. Katsuki miró desde la sonrisa de Izuku, al suelo, a sus manos y luego de regreso. Deku, si esto no funciona, te mataré justo antes de morir. Buena suerte con eso. Morí antes y no quedé muy impresionado con la experiencia. Katsuki solo lo miró antes de dejar escapar un suspiro. Esa conversación en particular había sido difícil, pero se alegraba de no ocultarle nada a su amigo. Después de su justificado intento de hacer entrar en razón a Izuku, Katsuki había desarrollado una leve vaina protectora. Izuku ocasionalmente usaba eso para que Katsuki hiciera cosas como esta. Estúpidas, peligrosas y muy divertidas. Con un fuerte joder. Katsuki saltó de la rama. Sus manos crujieron y explotaron como palomitas de maíz en un wok. Y aunque no logró volar, su ki ralentizó significativamente su caída. De hecho, fue tan significativo que ni siquiera tuvo que doblar las rodillas para absorber el impacto del aterrizaje. ¿Ves, Kaa-chan? Te dije que funcionaría. Izuku le dio a Katsuki una fuerte palmada en la espalda, enviándolo al suelo. Vaya, dijo torpemente, no quise hacer eso tan fuerte. Katsuki, por su parte, simplemente lo miró fijamente. Gracias a las capas y capas de ropa, la bofetada de Izuku solo lo envió al suelo en lugar de lastimarlo. Deku, dijo con toda la furia que un niño de 10 años podría reunir. Y jodido. Te odio. Izuku simplemente se rió como un loco, lo que provocó que Katsuki pateara sus piernas debajo de él. Ambos chicos ahora yacían uno al lado del otro mirando al cielo. Después de un breve momento de silencio, Katsuki dejó escapar un suspiro. Eso fue genial, supongo. No es tan genial como pretendías, pero tampoco fue muy aburrido. Izuku sonrió. Me alegro de que lo hayas pasado bien. Tradujo. Y no te preocupes. Si sigues practicando eso en un gimnasio Kirk, o incluso aquí en el bosque, cuando vayamos al agua podrás volar como el Capitán Celebrity. Katsuki sonrió a su vez. Aunque parecía que estaba tratando de fruncir el ceño con tanta fuerza que derretiría su entorno, Izuku podía decir cuando su quisquilloso amigo se estaba divirtiendo. ¿Y ahora qué? Me dijiste que tenías 1.000.000 de ideas diferentes sobre mi Kirk. ¿Qué es lo siguiente? ¿Has visto alguna vez uno de esos videos en los que la policía usa una escopeta para romper la manija de una puerta? Las sonrisas genuinas de Katsuki eran pocas y espaciadas, pero Izuku estaba orgulloso de poder convencerla de que saliera al mundo. Estoy escuchando. Lucha de héroes. Peleas recientes. Búsqueda por héroe. Categoría. Subterráneo. Izuku murmuró para sí mismo en su habitación, su rostro brillando en la pantalla de la computadora. Tenía muchas esperanzas de que, por una vez, hubieran informado del incidente sobre él en la base de datos de héroes. Esta vez había ido directamente a Aerofigut, ya que la última vez que había utilizado otras fuentes para intentar buscar a la heroína subterránea Miss Hoke, tuvo que revisar 2 docenas de páginas de periódicos, 4 sitios web tentativamente legales y había perdido unas buenas 6 horas de su vida. Una agonía cuando su cerebro aumentado podía procesar información tan rápido como lo hacía. En comparación con eso, los increíblemente estrictos controles de seguridad y de inicio de sesión de Aerofigut, así como el conjunto de programas de ofuscación de IP para evitar los ojos vigilantes del HPSC, valieron la pena. Si bien, al principio, parecía que esta sería otra falla más, luego encontró un artículo que parecía oficial sobre él mismo. Veamos si tengo alguna pista, murmuró para sí mismo. Su pantalla se llenó con una foto suya muy granulada, tomada aproximadamente una semana después de su cruzada en miniatura. Si esto era lo mejor que tenían de él, entonces su identidad estaría a salvo por mucho tiempo.
dirigió su atención al informe real. Informe de vigilante MVGK 61, alias Kabuki, ese cabrón que usa máscara, el maldito mocoso. Garantía: 32 incidentes en total. Lesiones leves a moderadas a las víctimas, generalmente logradas mediante ataques sorpresa a corta distancia. Daños materiales insignificantes. Objetivos: traficantes de drogas, principalmente trigger, y consumidores de drogas en el distrito de Mustafu. Estilo de lucha: cuerpo a cuerpo, utiliza escasamente ataques a distancia utilizando pistolas taser / paralizantes. Descripción: pelo corto, rizado y verde, con el rostro oscurecido por una variedad de máscaras. Las máscaras suelen parecerse a oni de diversos folclores o a varios estilos de kabuki. Constitución musculosa, con fuerza mayor de lo que sugeriría la constitución. Aproximadamente 1,4 m de altura. Modus operandi: generalmente se ve temprano en la tarde o en la noche. No se informaron avistamientos durante el día. Descripción del kit: informes contradictorios sobre movimientos de alta velocidad y superfuerza. No hay coincidencias en el autoproclamado kit de rejuvenecimiento / curación. Personalidad: trata a los héroes en escena con deferencia y respeto. Desprecia la actividad criminal en la esquina sureste del distrito Mustafu. Posible base de operaciones. Suspiró mientras leía. Realmente el HPSC no tenía la capacidad de hacer más abarcadores sus malditos informes posteriores a la acción. Vio el pequeño apéndice cerca de la parte inferior y sintió una sonrisa en sus labios. Después de todo, esto no fue una pérdida de tiempo. Información reciente agregada por Era Cereal. Contacto Eroneta C491. Sus ojos brillaron. Después de semanas de buscar en todos los foros de héroes que se le ocurrió, finalmente tuvo un nombre para el héroe al que ayudó y que lo había ayudado a él. Se puso a trabajar en su lista de sitios web, escáneres policiales y foros adyacentes a los villanos. Necesitaba aprender más sobre él. No había tenido un nuevo héroe que llamara su atención de esta manera desde el GSOT, y tenía el incentivo adicional de agradecerle por salvarlo de una pelea potencialmente desagradable. O peor aún, contárselo a su mamá. Ahora bien, señor Eraserhead, vamos a conocerlo. Su sonrisa se agudizó. Aizawa estornudó, casi dejando caer la pila de trabajos que estaba calificando. ¿Estás bien, Sho? Isashi preguntó desde su escritorio, con la voz llena de preocupación. No sientes ningún efecto secundario por esas pastillas para dormir que tomaste, ¿verdad? No estoy bien. Además, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tomé uno. Despidió a su amigo antes de limpiarse la nariz. Las pastillas todavía están en una bolsita en mi mesa de noche. Yo simplemente sentí como si la rata estuviera tramando algo, pero se sintió diferente de lo habitual. El sistema de megafonía de su oficina se incendió. Puedo asegurarle que todos los planes que lo involucran ya se hicieron hace varios años. Con ese siniestro mensaje, el altavoz se apagó nuevamente. Excelente, murmuró. Ni siquiera puedo tener algo de privacidad aquí. Izuku se escabulló por los tejados como un depredador de antaño en busca de presas. Y supuso que así era, en cierto modo. Pero en lugar de una bestia primordial buscando su próxima comida, o un asesino acechando a su objetivo, tenía una misión mucho más importante de la que encargarse. Después de regresar a casa de su encuentro improvisado con el héroe subterráneo, se dio una patada cuando se dio cuenta de que no había traído su bolsa de héroe normal con él. No era mucho, solo una bolsa de lona muy gastada, pero el contenido no tenía precio. Además de un data slate, una vieja radio CB que había convertido en un escáner policial ad hoc y varias cosas variadas, guardaba su posesión más preciada en la bolsa. Un cuaderno pequeño, ligeramente chamuscado, que contenía todos y cada uno de los autógrafos de héroe que había logrado conseguir, excepto el de All Might que le había dado a Kaa-chan como regalo de cumpleaños. Los autógrafos de héroes clandestinos eran notoriamente difíciles de conseguir, y el de Eraserhead lo era ridículamente. Así que se aseguró de que todo lo posible saliera como él quería. Sabía que, dado que Eraserhead era profesor en la cercana UA, se limitaba a trabajar como héroe los fines de semana.
Después de revisar las cuentas de redes sociales de los estudiantes de la UA, descubrió que no tenía mucha tarea que calificar esta noche, por lo que probablemente estaría fuera. Y había hecho un mapa aproximado de lo que esperaba fuera su ruta de patrulla, basándose en los incidentes que Eraserhead había resuelto. Se detuvo en una azotea, dejó su bolso y buscó su data slate, tachando otra sección del área de patrulla conocida de Eraserhead. Resopló de decepción y cansancio. No había planeado salir tan lejos, ya que todavía tenía que hacer su tarea que le había dado Sir Ebersor. Manteniendo el plan de entrenamiento que el psicótico maestro asesino le había dado y lo mantuvo en forma, pero consumió la mayor parte de su fin de semana. Como era el único en el planeta que sabía leer gótico con fluidez, había ocultado el hecho de que necesitaba inyecciones semanales de ciertas sustancias para contrarrestar los efectos secundarios de su nuevo sistema muscular. Si bien una vez que llegara a la edad adulta podía dejar de hacerlo, por el momento necesitaba inyecciones intravenosas de una variedad de drogas y hormonas, si no quería que sus músculos le desgarraran la piel. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, escuchó un fuerte grito de dolor desde abajo. Corrió hacia el borde del edificio y miró hacia abajo. 7 tipos, todos vestidos con ropa oscura, estaban golpeando a lo que parecía una persona con un kick de lagarto, escupiendo insultos sobre escoria mutante y bestias inhumanas. Había oído y visto el abuso casual que Tsubasa tenía que tolerar por parte de ese tipo de personas. En los últimos años, grupos que odian a los mutantes, como el clan del rechazo de criaturas, se han visto obligados a pasar a la clandestinidad, tras la presión legal y social. Pero un crimen de odio contra alguien con un don mutante seguía siendo deprimentemente común. Podía sentir que su respiración se aceleraba, su mandíbula se anudaba por la tensión y sus labios se retraían en un gruñido. Podía sentir su sangre hervir. Dejó caer la máscara Tengu que llevaba y en su lugar creó una de un asura budista. Pensó que el rostro inhumano podría enojar más a los miembros del CRCI, por lo tanto, hacer más propensos a cometer un error. Se dejó caer desde el techo, sin molestarse en derribar a uno de ellos mientras lo hacía, no merecían sentir el lujo de la inconsciencia. ¡Hey! Él les gritó. Déjenlo ir. Tanto el grupo de agresores como el lagarto al que habían estado atacando se volvieron hacia él. ¿Qué acabas de decir? Dije, gruñó Izuku con toda la malicia que su voz le permitía, déjalo ir. 2 se rieron, otro sacó una navaja y el último simplemente hizo crujir sus nudillos. No creo que este sea tu departamento. Sus máscaras con cara de calavera le recordaron incómodamente a Izuku la armadura que Vulcan le había forjado. Por un momento, vio múltiples de sí mismo frente a él. Yelmos de calaveras artesanales que lo miraban con las cuencas de los ojos vacías, guanteletes callidos que brillaban con un verde enfermizo en sus brazos y rifles Exitus colgados sobre sus hombros. Parpadeó para alejar la desconcertante imagen y una rabia pura y calculada llenó su cuerpo. Tu funeral. El grupo estalló en carcajadas, ignorándolo por completo. Aprovechó el momento libre y sacó un inhalador. Durante su entrenamiento con Sir Ebersor, tuvo que probar sus reacciones a las diversas drogas de combate que utilizaban Ebersor Assassins. Este era una combinación de Slaughter, Fresón y algún otro compuesto químico impronunciable. Y aunque estaba diluido, por así decirlo, ya que la dosis completa requería que fuera adulto para usarla, sería más que suficiente para vencer a esta pandilla de escoria Kirkist. Presionó el botón de arriba e inhaló. El mundo pareció ralentizarse y los colores de todo se volvieron saturados y distintos. Se sintió extraño. Realmente no recordaba cómo se había sentido durante la prueba inicial, pero esta versión de baja fuerza era increíble. Miró a los matones del CRC y sintió una emoción desconocida salir a la superficie. Algo que no sabía que realmente era capaz de sentir hasta este punto. Odio. Puro, sin mancha y todo lo abarca. Ejejejeje. Su aparente líder dejó de reír y su actitud se volvió mortalmente seria. Ir a buscarlo. Izuku comenzó, corriendo hacia el primero antes de realizar una patada de barrido medio bajo, apuntando a la rodilla. Al contacto, la articulación se hizo añicos contra su espinilla, quitándole al chico las piernas. Antes de que el hombre pudiera entrar en shock, Izuku lanzó un gancho de izquierda que conectó con su mandíbula.
La fuerza rompió la articulación inferior y fracturó la articulación superior. El lacayo salió disparado por el golpe, impactando la pared opuesta con un ruido de huesos rompiéndose y un grito gorgoteado. Izuku miró a los otros 6, sus iris verdes teñidos de rojo por el inhalador. ¿Quién es el siguiente? Aizawa Shouta dejó escapar un bostezo perezoso, casi aburrido de su patrulla. Un ladrón de bolsos, un accidente automovilístico y un gato atrapado en un árbol. Por eso odiaba hacer patrullas de fin de semana. No solo reducían su valioso tiempo de calificación, sino que eran muy normales. Habría tantos héroes hoy y mañana que solo los criminales más estúpidos intentarían algo. En cuanto a los villanos propiamente dichos, en gran medida se agotaron con el regreso de All Might a Japón. Se preguntaba qué café para gatos debería visitar cuando terminara su turno. Cuando su auricular se activara, era Seread, ¿estás recibiendo? Casi se sintió mareado ante la posibilidad de hacer algo, incluso si se trataba de otro accidente automovilístico con conductores peleando sobre quién era la culpa. Aquí era Seread, ¿cuál es el problema? Tenemos una llamada telefónica sobre una pandilla, 7 contra 1. Participación del CRC. Maldijo en voz baja, maldiciéndose tanto a sí mismo por esperar que se actuara como a personas como el CRC, por negarse a adaptarse a los tiempos. ¿Dónde? Ya estaba corriendo en la dirección correcta antes de que la ubicación llegara por completo. Conocía ese callejón, se había puesto ropa de civil después de patrullar allí más de una vez. Correr lo más rápido que pudo, con la esperanza de encontrar a la víctima aún respirando, le dio alas a sus piernas. Casi golpea la pared cuando dobló la esquina, el arma de captura ya estaba desenvainada y Kirk encendiendo mientras gritaba congelado. Luego cayó al suelo, con las piernas fuera de combate, cuando alguien con una túnica del CRC fue arrojado en su dirección con una fuerza considerable. Lo empujó fuera de él y se puso de pie nuevamente, enviando su bufanda para atrapar a la persona que acababa de arrojarle a un hombre adulto. Para su sorpresa, el arma de captura falló. La figura en el centro pateó a otro de los matones del CRC en su camino, su grito de dolor ahogado cuando la bufanda se envolvió alrededor de su cara y torso. Llegas tarde. Las palabras fueron dichas con un gruñido tan profundo que a Shouta le tomó una fracción de segundo determinar que eran palabras. Ni siquiera soltó un "qué diablos" antes de reconocer la mata de cabello verde. Este era el mismo niño que había salvado hace unas semanas y que le había dado esas pastillas para dormir horriblemente efectivas. Estaba esquivando los puñetazos, patadas y armas de 4 devotos del CRC, mientras los otros 3 estaban esparcidos por el suelo en diversos estados de heridas. Llamé hace más de 5 minutos y ya me estaba aburriendo. Se agachó y agarró la muñeca de uno antes de girarla detrás de ellos. Mantuvo la palma plana y luego comenzó a girar. El hombre gritó de dolor, el sonido aumentó de tono antes de que Shouta escuchara el sonido distintivo de articulaciones dislocadas y tendones desgarrados. La víctima está allí, dijo, señalando a un hombre con un lizard Kirk acurrucado en posición fetal junto a un contenedor de basura. Ya lo examiné, pero por alguna razón no confía en mí. Él se rió de eso, un gorgoteo, un sonido antinatural que dejó a Shouta profundamente inquieto. Sonaba como si alguien hubiera colocado un altavoz reventado dentro de algo viscoso, los ruidos burbujeaban hacia la superficie en lugar de salir limpiamente. El niño se giró para enfrentar al siguiente matón, su brazo casi se volvió borroso con la velocidad de su puñetazo antes de que otro colapsara en el suelo. En el lapso de un segundo, el niño había golpeado al matón del CRC en la ingle, el plexo solar y la garganta. Los últimos 3, incluido el herido, se miraron por un momento, decidiendo si enfrentarlo con un héroe presente valía la pena. El niño los liberó de la carga de tomar decisiones corriendo entre ellos, agarrando a los 2 ilesos y golpeándolos con tal fuerza que cayeron al suelo. El último levantó la mano mientras se arrodillaba. Me rindo, gritó, claramente aterrorizado de él. El niño habló, inclinando su cabeza hacia un lado para que tocara su hombro, pero apenas estábamos llegando a la parte buena. La voz estaba llena de malicia, antes de golpear con su rodilla. La cabeza se sacudió hacia atrás con fuerza cuando el tipo cayó al suelo.
Gritos gorgoteados surgieron detrás de la máscara mientras se sostenía la cara. Aizawa supuso que su mandíbula acababa de romperse por el impacto. Aizawa tenía que decidir, ya sea entre un justiciero que claramente estaba a punto de ir al fondo o entre la víctima del ataque, y esperaba no haber tomado la decisión equivocada. Luego se dio cuenta de que no tenía que tomar ninguna decisión. Central, ¿me copias? Copiamos. Pelea resuelta, envíe un par de ambulancias. Tenemos múltiples heridos graves en el lugar. Jesús, Eraseread, ¿qué hiciste? No he hecho nada, miró al niño, avanzando lentamente hacia el hombre herido y aterrorizado. Aún no. Envió su arma de captura lo más rápido que pudo. Por suerte, a pesar de lo distraído que estaba, el niño no pudo esquivarlo. Demonios, ni siquiera pareció darse cuenta de ello hasta que lo inmovilizó por completo. Gritó de rabia y trató desesperadamente en vano de romper las ataduras fuertes como el acero que lo envolvían. Una vez que estuvo seguro de que el niño estaba completamente envuelto, caminó hacia donde el hombre lagarto estaba desplomado en el suelo. Estaba despierto y respirando, lo cual era una buena señal. El objetivo de la paliza parecía haber sido causarle dolor, en lugar de matarlo directamente. Había moretones y ronchas por todo el cuerpo escamoso del hombre, pero viviría. Solo necesitaba comprobar si había daño cerebral. Disculpe, mi nombre es Aizawa Shouta y soy un héroe. ¿Me puedes decir tu nombre? Mi nombre es Iguchi Shimichi. Muy bien, Iguchi. ¿Sabes qué día es hoy? Es sábado, ¿verdad? Sí, lo es. ¿Sabes el año? 2216. Muy bien. Una cosa más. ¿Cómo me llamo? Me acabas de decir que eres Aizawa Shouta. Excelente. Iguchi, muy pronto habrá un policía aquí y una ambulancia. Te van a llevar a un hospital. Escucha lo que dicen y estarás bien. Gracias. Se giró para mirar al hombre del CRC que todavía gemía en el suelo. Lo señaló. Tú. El hombre se levantó asustado. Quédate aquí. No te muevas, no te vayas o volveré. Mientras el hombre asentía frenéticamente y lloriqueaba, trepó por un tubo de alcantarilla, arrastrando al niño detrás de él. ¿Cómo diablos pesa tanto este niño? Pensó mientras subía. Aunque ciertamente no era la carga más pesada que jamás había tenido que transportar en su bufanda, el niño pesaba mucho más de lo que su altura y constitución sugerirían. Era como si sus huesos estuvieran hechos de hormigón, o de plomo, o de algún híbrido de plomo/hormigón. Plomo-hormigón. Era como si sus huesos estuvieran hechos de hormigón de plomo. Una vez en el tejado de un edificio de apartamentos, se detuvo y observó a su prisionero. Parecía estar calmándose ahora que estaba fuera de la vista de los atacantes. Tal vez les guardaba rencor personal y simplemente estaba desahogando su ira, tal vez tenía fobia a las calaveras y sus máscaras lo enfadaron. Fuera lo que fuese, necesitaba llegar al fondo del asunto. Está bien, ahora, comenzó, finalmente haciendo un balance de la situación, habla. ¿Qué diablos acaba de pasar ahí abajo? Como si nunca hubieras pensado en darles una lección de comportamiento. El niño le gritó en respuesta. Eran monstruos que atacaban a los débiles e indefensos. ¿Qué habrías hecho? Todo lo que hiciste, hasta que el último se rindió. Tenemos reglas sobre este tipo de cosas, chico. Y la regla número 1 es que cuando un criminal se entrega, ya está. Nada de darle una lección, nada de maltratarlo, porque en el momento en que lo haces, te vuelves tan monstruoso como ellos. El niño se quedó en silencio mientras el eco de las palabras de Shouta se disipaba en el aire. Shouta pudo ver que sus ojos cambiaban, volviéndose menos enojados a medida que pasaba el tiempo. No estaba seguro, pero podía jurar que eran de un color diferente al que lo vio en el callejón. Quizás simplemente estaban inyectados en sangre durante la pelea, pero el tinte rojo que vio había desaparecido, reemplazado por un verde bosque. No se puede vencer a alguien para que se dé cuenta de que es un imbécil y, especialmente, no se puede vencer a alguien para que sea odioso. Golpear a alguien en la cara no le muestra de repente el error de su conducta. Es mucho más probable que se hundan más profundamente en su odio, volviéndose más amargados y resentidos hasta que busquen destruir todo lo que los rodea en un ataque de ira. El niño permaneció en silencio por un momento, pero luego habló entrecortadamente.
Parece que estás hablando por experiencia. Shouta suspiró. He sido un héroe durante más de 10 años, chico. He visto a muchas personas bien intencionadas crear accidentalmente grandes problemas a través de una pequeña acción en la que no pensaron bien. Sonrió con tristeza, recordando. Es por eso que te recogí en primer lugar. El niño lo miró con los ojos muy abiertos. Incluso detrás de la máscara que llevaba, Shouta pudo ver que estaba confundido. ¿Qué quieres decir? Primero, prometes que no huirás si te dejo ir. Después de ver al niño luchar para sentir con la bufanda todavía enrollada a su alrededor, Shouta decidió darle el beneficio de la duda. Con un movimiento de muñeca, las ataduras se aflojaron y regresaron a su lugar alrededor del cuello de Shouta. Eres un buen chico y tienes una buena cabeza sobre tus hombros. Por eso no te arresté cuando nos conocimos hace un par de semanas. Solo quería evitar que hicieras algo por lo que tendría que arrestarte. Tengo suerte de no haber matado a nadie en mi larga carrera como héroe. Hizo una mueca interna, sabiendo que eso no era técnicamente cierto. La ausencia de Oboro en su vida era prueba suficiente de ello. Los dos permanecieron en un silencio incómodo, el niño demasiado avergonzado para hablar y Shouta demasiado ocupado forzando sus emociones a lo más profundo de su ser para hablar. Después de un silencio que se prolongó demasiado, Shouta finalmente encontró su voz nuevamente. Entonces, ¿quieres mi consejo? El niño lo miró con ojos verdes llenos de asombro y miedo. Vete a casa, cuelga esa estúpida máscara y sé un niño. Ir a la escuela, hacer amigos, lo que sea. El vigilantismo no es un trabajo para niños. Izuku no supo cómo reaccionar. Pensó que después de que él y Eraserhead se conocieron la última vez, había una especie de aceptación implícita de que él era un justiciero. Entendió que en realidad no debería haber estado luchando contra el crimen en primer lugar, pero estaba siendo un héroe. Estaba luchando contra el crimen en su barrio natal que estaba pasando desapercibido. Demonios, si no hubiera luchado contra estos matones del CRC, entonces hay muchas posibilidades de que el lagarto no hubiera sobrevivido. En el fondo sabía que Eraserhead tenía razón, pero no podía darse por vencido. No cuando gente como esta estaba a tiro de piedra de donde él vivía. Lo siento, Eraserhead, pero no puedo. Ser capaz de ayudar a la gente es demasiado importante para mí como para renunciar a ello, de todos modos. Eraserhead lo miró con lo que Izuku pensó que era una triste comprensión en sus ojos. Estaba a punto de darse la vuelta cuando Izuku recordó toda la razón por la que había venido aquí. Antes de que te vayas. Eraserhead se giró para mirarlo por encima del hombro, e Izuku sacó su cuaderno de la bolsa de lona. ¿Te importaría firmar mi cuaderno? Se frotó la nuca con timidez. Es la razón por la que intenté localizarte en primer lugar. Eraserhead lo miró fijamente por un momento, antes de alcanzar su bufanda y levantarla, oscureciendo su rostro. Maldita sea, está bien. Cuando Aizawa tomó el cuaderno, Izuku tuvo la vaga sensación de que había olvidado algo. Había querido preguntarle algo más a Eraserhead. Las pastillas. Señor. Cabeza de borrador. ¿Cómo funcionaron las pastillas para dormir que te di? Demasiado bien. Tomé 2 y dormí casi 2 días seguidos. El corazón de Izuku dio un vuelco alarmado. Eso es tan peligroso. ¿Por qué tomaste más de uno? Nunca he tomado más de uno y la mayoría de los medicamentos son menos efectivos para mí. Eraserhead simplemente se encogió de hombros y le devolvió el cuaderno. Siempre tomo más pastillas para dormir de la recomendada, de lo contrario no hacen nada. Pensé que el tuyo sería igual y estaba muy equivocado. Izuku se compuso un poco más. Bueno, si alguna vez tomas más, toma solo una o la mitad de una. No tengo idea de lo que podría pasar si sigues tomando dosis dobles. Miró el cuaderno y vio un simple Eraserhead escrito a mano en una esquina de una de las páginas vacías. Gracias. Levantó la vista y vio que Eraserhead se había ido y estaba completamente solo en el techo. Ni siquiera sus sentidos mejorados pudieron detectar dónde estaba Eraserhead. Decidiendo que hoy probablemente sería un lavado, decidió cortar su patrulla de vigilantes temprano esta noche. Agarrando su bolso de lona y colgándoselo al hombro, emprendió el largo viaje a casa. El sol saldría en unas pocas horas e iba a ser un día muy ajetreado.
Después de todo, había pasado casi un año desde la Expo. Y estaba muy ansioso por recibir el mensaje del padre. Se preguntó cómo iba la guerra, cómo les iba a Vulcan, Dorn y Sanguinius. Se preguntó cómo se estaba adaptando Magnus a estar en Terra y si había podido hablar con su legión. Pero, sobre todo, quería saber cómo estaba Kitten. No podía esperar. Y así, mientras transcurrían los primeros segundos del nuevo día, corrió por los tejados con una sonrisa escondida bajo la máscara de enojo.